Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de Python. En este video comenzaremos a trabajar con un nuevo tipo de datos que son las tuplas. Y van a ver que son muy parecidas a las listas, pero con algunas diferencias muy importantes. Entonces voy a declarar nuestra primera tupla, que la voy a llamar tupla 1 o tupla directamente, donde vamos a, por ejemplo, almacenar el nombre de Homero, el apellido de Homero y la edad de Homero, que es 39 años, ¿sí? Bien. ¿Qué diferencia encontramos con una lista? Primero que nada, podemos ver que tiene una estructura muy similar, donde los datos van, digamos, separados por comas, pero ahora ya no tenemos corchetes, sino que tenemos paréntesis. Y eso es lo que define una tupla. Si obviamente ahora hacemos un print de tupla, van a ver, es la primera vez que lo corremos, va a tardar un poquito, van a ver que vamos a ver los datos, pero con paréntesis, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y eso es la primera diferencia importante que vemos con listas. Podríamos, por ejemplo, saber la longitud de una tupla, utilizando la función len. Len de tupla, no hay ningún problema, nos va a decir la cantidad de elementos que tiene, como ya sabemos, así que por ese lado no hay ningún problema, esa función sigue existiendo. Y también podemos acceder a cada elemento de la tupla. Por ejemplo, tupla de 0, vamos a poner acá un print de tupla de 1, o de tupla de 2 en este caso, ¿sí? Entonces vamos a ver en este caso Homero y 39. Fíjense que estamos aplicando indexación de la misma manera que aplicamos con listas. Quiere decir que esto funciona. Y lo mismo si queremos aplicar slicing. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos ver desde el principio hasta la 2. Ahí lo tenemos, ¿sí? Es decir, hasta ahora lo vamos a trabajar como si fuese una lista. No hay nada extraño. Parecería como que es todo lo mismo. Pero, ¿qué pasaría si ahora quiero modificar un dato de esta tupla? Vamos a modificar dato de tupla. ¿Puedo hacer eso? Bueno, eso en realidad no se puede. Y vamos a ver qué sucede. Imaginemos que ahora quiero que ya tupla de 0 no sea Homero, sino que sea Marge, ¿sí? Y vamos a imprimir esta tupla. Cuando nosotros corremos este programa, vemos que nos tira un error, cosa que con listas esto no pasaba, donde nos dice, la tupla no es un objeto que soporte una asignación por ítem. ¿Qué significa esto? Que una vez que nosotros declaramos una tupla, no la podemos modificar tan fácil como si fuese una lista, porque sus objetos son inmutables. La tupla es un objeto o es un tipo de dato inmutable. Y acá es donde recae la principal diferencia con una lista, donde la lista nosotros podíamos modificar los elementos sin problema. Tanto la indexación como el acceso como la carga son muy similares entre listas y tuplas, pero acá recae la principal diferencia. Una es mutable y la otra es inmutable. También funcionan los operadores in y not in, es decir, yo podría, por ejemplo, decir si Homero está en la tupla. Si yo obviamente esto lo corro, me va a decir que es un true. Y también, por ejemplo, si preguntaría si Homero no está en la tupla, not in tupla, en este caso nos va a devolver un false, porque si está. Vamos a preguntar por otro, por ejemplo, Marge not in tupla, en este caso va a devolver un true, perdón, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Entonces, el operador in y not in funciona de la misma manera, lo que nos permite poder recorrer una tupla muy fácilmente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para recorrer una tupla? Muy parecido a una lista, ¿sí? Vamos a poner. Una forma de hacerlo fácil sería, bueno, para cada elemento in tupla, ¿sí? Hacemos un print del elemento. Esto sería una forma bastante intuitiva, muy parecida a lo que hicimos con listas. Otra forma sería utilizar la función inRange para, vamos a poner for índice inRange de len de tupla, es decir, vamos a recorrer o vamos a indexar nuestra tupla y ahora sí vamos a imprimir tupla de índice. Otra forma de hacerlo bastante intuitiva. Esta forma es más que nada para la gente que viene de programar en otros lenguajes.
Por ejemplo, a mí me pasó que cuando arranqué a programar en Python, como venía de programar en C y C++, la realidad es que por ahí estaba un poquito acostumbrado a utilizar la sintaxis del C y no me terminaba de acostumbrar a estos tipos de sintaxis donde ya extraía el elemento y como que trataba de indexar todo en un principio. Hasta que después obviamente uno se acostumbra y empieza a utilizar estos tipos de sintaxis. Así que la gente que viene de otros lenguajes siempre les mostramos esta forma porque bueno, es bastante intuitiva. Y la última forma de hacerlo es con el enumerate, como hicimos con listas, ¿sí? Es decir, es todo bastante parecido. Entonces vamos a poner para el índice y el elemento in enumerate de la tupla, vamos a imprimir el índice y el elemento. Esto es en caso que querramos ver el índice. Ahí está, ¿sí? Índice 0 Homero, índice 1 Simpson, índice 2 39. Muy bien, esto fue todo por este video. En el próximo video veremos algunos métodos de las tuplas y también vamos a ver cómo poder modificar elementos en la tupla. Pero bueno, como pueden ver, las tuplas entonces, en resumen, son muy parecidas a las listas. La diferencia radical y principal recae en que las listas son mutables y las tuplas son inmutables. Nos vamos a encontrar en el próximo video y esperemos que este video les haya gustado.